¿Qué tal, iglesia? Iglesia de Agape Pozos. Acompáñame en este mensaje que he titulado El pacto de Dios con las familias. En este mensaje quiero compartir cómo Dios estableció bendecir todas las familias de la tierra cuando le hizo un llamado a Abraham, el padre de la fe. Sé que será de gran bendición para ti, como lo ha sido para la iglesia. Ven con nosotros y que Dios te bendiga. Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos al Centro Cristiano Agape Pozos. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? En esta hora vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu presencia, Dios. Porque en esta mañana tú estás con nosotros, Señor. Porque tenemos vida, Señor Padre, y podemos venir delante de ti a darte gracias, Señor Padre. Dice tu palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Los oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecen a Jehová conmigo y exalten a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y él me libró de todos mis temores. Padre Santo, estamos aquí con todo nuestro ser para adorarte, Señor Padre Santo, Señor. Porque tú has quitado todo el temor de nuestra vida, Señor Padre. Y porque tú, Señor, nos has librado del mal, Señor Padre. Queremos entregarte este tiempo de adoración, Señor. Queremos entregarnos a ti, Señor. Queremos dejarnos envolver por tu presencia, Dios. Porque te invitamos a ti, Señor. Esta es tu casa, Dios. Este es tu lugar, Señor. Este es tu tiempo. Este es tu espacio. Tuya es nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, vamos a adorar juntos a Dios en este tiempo. Ahí donde nos estás viendo desde tu casa, yo te invito a que dejes todo lo que estés haciendo para después y puedas unirte con tu familia y adorar juntos a Dios. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana? Y al que tienes a un lado, dile: qué bueno que estás aquí para alabar juntos a Dios, al Señor Todopoderoso. Te alabamos, Señor. Tú eres digno, Señor. Te bendecimos.
se oirá. De los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Con su gracia, Él nos limpió cuando Él venció. Su nombre es Cristo. Se oirá de los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió cuando Él venció. Su nombre es Cristo. El que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Oh, 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 Tú eres la esperanza, Cristo. Y juntos hoy en esta mañana como iglesia estamos cantando que por tu gracia tú nos limpiaste. Jesús, recibe este homenaje, reciba esta alabanza. Agradecemos tu sacrificio. Tú eres suficiente para nosotros. Por ti estamos reunidos, por ti estamos juntos. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser glorificado. ¿A cuántos les da gusto estar hoy aquí alabando el nombre del Señor? No sé cómo vengas el día de hoy, pero yo sé que tú y yo conocemos a un Dios de victoria. ¿Cómo se llama el Dios al que tú alabas? ¿Cómo se llama, iglesia? Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se llama? El Todopoderoso. ¿Cómo se llama el Dios que tú alabas? Majestuoso, Príncipe de paz. Cierra tus ojos ahí donde estás, iglesia. Yo quiero conectar en esta mañana contigo. Vamos a cantar un canto que es especial. No sé cómo vengas el día de hoy, pero yo quiero que tú sepas que nosotros estamos rodeados por Él. Aunque allá afuera o escuchemos voces que nos rodean, que empiezan a cerrarnos el camino, nosotros estamos rodeados por Él. Señor, en esta mañana aquí está tu iglesia. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz. Así peleo mis batallas. Preparaste un banquete para mí. Derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz. Así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor. Vamos, declaramos.
dile, yo soy vencedor en Cristo. Por lo que has hecho, Dios. No soy más que vencedor. Te alabamos, Señor. Levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. El valle de sombra y muerte sé, tu bondad y tu gracia permanecen. Alabanza y acciones las yo, así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor, levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Te alabamos, Dios. Mira lo que dice el Salmo 32, versículos 6 y 7. Por eso yo te digo en esta mañana, no sé si tú vengas con algún temor, no sé si tú vengas con algo de duda. ¿Quién es tu Dios? Por eso te preguntaba. Dice este versículo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el salmista dice: tú eres mi refugio. Di conmigo: tú eres mi refugio. El salmista dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Puede ser que en esta mañana tú sientas que estás aprisionado, estás afligido, pero tienes que decirle a tu aflicción y tienes que decirle a tus enemigos: aunque parezca que estoy rodeado, aunque parezca que los problemas, aunque parezca que las aflicciones me estén rodeando, tú tienes que decirle: yo ya estoy rodeado por Dios, yo ya estoy rodeado por Él. Y vamos a cantarle: aunque parezca que estoy rodeado por ti. Que parezca que estoy rodeado por ti. Vamos, díselo. Que parezca que estoy rodeado por ti. 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 Que parezca que estoy rodeado. Dile: así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Vamos a hacer algo. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora y a declarar libertad sobre todas las familias de esta congregación.
Pero si hoy vienes tú en una necesidad donde necesitas que Dios traiga libertad a tu vida, vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz y empieza a declarar quién es tu Dios. ¿Qué te ha aprisionado? ¿Qué es lo que te tiene aprisionado? Levanta tu voz y empieza a declarar, aunque parezca, aunque se asemeje, aunque yo esté rodeado, yo ya estaba rodeado de Dios. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Señor, levantamos una voz de libertad, Señor. Señor, levantamos en esta hora, Dios, una voz de liberación, Padre. Porque nosotros estamos rodeados de ti, Señor. Tú nos has rodeado con cánticos de liberación. Y no hay enfermedad, no hay adversidad, no hay circunstancia que nos ponga, Señor, contra, Señor. Tú ya estás con nosotros. Tú estableciste un pacto con tus hijos. Y tú vas delante de nosotros, Señor. Tú vas delante de nosotros. Vamos a declararle, aunque parezca que estoy rodeado. Que parezca que estoy rodeado por ti. 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 Última vez, dile. Que parezca que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. ¿Por qué no das un grito de júbilo? ¿Por qué no das un grito de victoria? ¿Cuántos creen que Dios es suficiente y en Él está nuestra victoria? Dale un fuerte aplauso a Él y alégrate en esta hora, porque tenemos un Dios de fidelidad y Él es un Dios de pactos. Él no es de ayer ni de hoy. Él no es de la semana pasada, o Él no es cuando iba a empezar la contingencia. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él está sobre un trono sempiterno, siempre eterno, siempre eterno. Él es un Dios de pactos. Gracias, Señor, te alabamos. Entonces quiero que me acompañes a la palabra de Dios, a Génesis 12. Génesis capítulo 12. Y dice ahí: pero Jehová había dicho a Abraham. Si alguno es observador, se dará cuenta que Abraham todavía no tiene la H, ¿verdad que sí? Y conocemos que hasta que después Dios renueva el pacto con Abraham, entonces cambia el nombre, pero ahí es Abraham sin H, ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Subraye, si usted trae su marcatexto, subraye: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ahí viene, ¿de dónde sale el título de este mensaje? Dice: y serán benditas en ti, ¿quién? Todas las familias de la tierra. Puede que alguno piense que Dios llamó a Abraham
para ser el medio por el cual Jesús viniera. Hay muchas razones. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees que Dios llamó a Abraham? Hay muchas razones. Algunos pueden decir, bueno, para que él fuera el fundador del pueblo de Israel, o para que Jesús viniera, o bueno, para que se estableciera el pueblo hebreo. Pero déjame te digo una cosa, tú y yo sabemos eso hasta que leemos la Biblia. Pero en el momento ni Abraham, y si nos quedásemos nada más en el capítulo 12, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Es como cuando tú y yo venimos a Cristo, así como cada uno de nosotros tenemos un propósito y poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que Dios va teniendo para nosotros. Tú vienes a la iglesia por primera vez, te encuentras con Cristo, Él te da esperanza y hasta ahí se queda. Pero mientras tú vas formando parte de la iglesia y vas formando parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, te vas dando cuenta que de alguna manera Dios te ha puesto un deseo por orar por los misioneros, y ese deseo por orar por los misioneros ya empieza a crecer, y entonces tú quieres ir. Y de repente, una vez que vas allá y te das cuenta que la obra misionera es algo que está en el corazón de Dios y Dios te cautiva, aquella persona que llegó por primera vez buscando esperanza, Dios le pone amor por los misioneros, Dios visita y va al campo con los misioneros, y de repente esa persona dice, yo me quiero ir de misionero. En ese momento, cuando tú llegaste por primera vez, cuando tú y yo llegamos por primera vez, es lo mismo que pasó con Abraham. Dios lo llama. Pero es hasta después que tú y yo estamos leyendo la Biblia las razones, y hay muchas razones por las cuales Dios llamó a Abraham. Una de ellas es para que Cristo pudiese venir de ese linaje, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es el Salvador del mundo? Jesús. Entonces eso conecta, y cuando tú y yo leemos la Biblia lo conectamos. Pero en su momento Abraham no sabía para qué Dios lo estaba llamando. Pero sí puedo decirte algo que queda muy claro. Dios no llamó a Abraham para que fuera el primer misionero. Dios llamó a Abraham para que él fuera una persona obediente. Di conmigo, obediente. Dios te llama a ti para que tú obedezcas. Después que leemos la Biblia entendemos que bueno, las naciones están en el corazón de Dios, por eso Dios llamó a Abraham y sacamos conclusiones. Pero Dios llamó a Abraham para que él fuera obediente. Si alguno piensa que Dios llamó a Abraham para que fuera el primer misionero, yo me hice algunas preguntas. ¿Qué iba a evangelizar? No existía el pueblo de Israel todavía. Y al no existir el pueblo de Israel, pues no había un plan de rescate. Esto es que Cristo todavía no existía. Pero Dios lo llamó para que él fuera obediente. Sí, creo que Dios usa a Abraham para mostrarnos cómo es el llamado de salir de un lugar y dejarlo todo. El llamado de Dios fue el de bendecir a las familias de la tierra. ¿Sabes cuál fue el llamado de Dios a Abraham? Bendecirlo a él y engrandecerlo a él, para que por medio de él fueran benditas todas las familias. Entonces, cuando tú y yo venimos a la iglesia o venimos a la familia de Dios, tú vienes buscándolo a él y buscando una esperanza, y él rápido, imagínate que el día de hoy se convirtiera alguien y que pase aquí al frente y que le digo, mi hermano, dentro de un año usted estará en las misiones. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir al lugar donde yo te he mandado, te bendeciré, te engrandeceré, para que por medio de ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Yo entiendo que cuando alguien viene a Cristo, no solamente uno encuentra esperanza, sino propósito. Cuando uno viene a Cristo, encuentra esperanza, pero también propósito. ¿Sí? El llamado de Dios para Abraham es para bendición. Y ve conmigo estos 3 versículos. Vamos a leerlos otra vez. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo número 1 nos habla del llamado que Dios le hace.
Pero lee conmigo el verso 2 y el 3 y cuenta conmigo la palabra bendición. ¿Cuántas veces existe la palabra bendición? En 2 versículos. Y haré de ti una nación grande y es la primera. Engrandeceré tu nombre y serás 2 veces. El número 3, ¿qué dice? Bendeciré a los que 4 veces. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y otra vez. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas veces contaste la palabra bendición? 5 veces. Dios da un llamado, te atrae a Él, pero 5 veces te dice que te va a bendecir. ¿No te da gusto venir a la familia de Dios? Que Él te da esperanza, pero no solamente te dio esperanza, sino te da bendición. 5 veces. Un versículo para hacer una convocatoria y 2 versículos para hablarle de los beneficios. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios en esta mañana? ¿Sabes por qué? Porque cualquiera que acepta el llamado de Dios, Dios le da esperanza, le da salvación, pero el beneficio que Dios da es muchísimo. Y si pudiera ser a lo mejor un poco tratando de encontrarle ahí gematría, o esto es el significado de los números. ¿Sabes qué significa el 5? ¿Alguien sabe lo que significa el 5, el número 5? Gracia. Y si 5 veces Dios llama a Abraham en bendiciones, porque Dios es un Dios de gracia. Y Abraham no hizo nada para recibir el llamado. Fue Dios quien lo llamó. Entonces, si hoy estás aquí y es tu primera o segunda vez, déjame te digo algo. Tú no hiciste nada para venir aquí. Fue la gracia de Dios la que te trajo. Y si estás aquí es porque Él tiene un llamado para ti. Y el llamado que Él te quiere hacer no es que recibas un ministerio, no es que Él quiera poner una responsabilidad en ti. ¿Sabes cuál es el llamado de Dios para tu vida? Bendecirte y engrandecerte. Bendecirte y engrandecerte. Es el llamado que Dios le hace a Abraham, pero también lo da a nosotros por consecuencia cuando Él dice: y en ti serán benditas todas las familias. Esa bendición es para nosotros, pero todavía no es un pacto, es un llamado, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que Abraham salió ¿de dónde? De Ur. En el llamado de Dios a Abraham, Dios encontró obediencia y fe. ¿Qué necesitas tú cuando vienes a Dios, cuando vienes a Cristo? Tú necesitas obediencia y necesitas fe. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, cuando tú vienes en obediencia es porque te llenaste de fe, ¿verdad que sí? Eso mismo pasó en Abraham. Escuchó a Dios y Dios le dijo: salte. Entonces él fue obediente porque creyó. Le creyó a Dios, aún sin conocerle. Y si tú le crees a Dios, aún sin conocer todo de Él, pero le crees a su palabra, entonces Él te va a bendecir. Y debes esperar una bendición de Él. Porque esa fe Dios la tomó en Abraham ¿cómo? Por justicia. Por justicia. Entonces, cuando tú recibes un llamado de Dios, hazlo en obediencia y en fe, y espera de Dios que Dios es un Dios de bendición. Tiene muchos ángeles, millones de ángeles que le alaban y que le adoran. Entonces, Él quiere nuestra alabanza, pero la quiere voluntaria. Pero cuando tú recibes un llamado de Dios es para que tú seas obediente y para que tengas fe. No sé cuántos de aquí, otra vez vuelvo a decirles, ¿por qué son creyentes? ¿Por qué vienen a la iglesia? Deben de saber porque Dios los llamó, porque Dios los estableció. Abraham es conocido como Abraham el hebreo. ¿A alguien le suena parecida o conocida la palabra hebreo? Hebreo tiene que ver con el pueblo de Israel, porque así se les conocía a ellos como los hebreos. Pero la palabra hebreo viene a ser como que un adjetivo que se le da a Abraham, porque a él le dicen Abraham el hebreo. ¿Y sabes lo que significa la palabra hebreo? La palabra hebreo significa cruzar ríos.
Por eso a Abraham le decían Abraham el hebreo, porque él en la antigua Mesopotamia vivió en la tierra de Ur. Y cuando él recibe el llamado de Dios en Ur, en la antigua Mesopotamia, tuvo que caminar y caminar. Y entre ese camino tuvo que cruzar varios ríos. Algunos de ellos es el Éufrates. Y a Abraham se le conoce como Abraham el hebreo porque es Abraham el que cruzó los ríos. ¿Y qué significa cruzar ríos? Cruzar los ríos es que Abraham tuvo que tomar lo que tenía, sus pertenencias, y estar dispuesto a caminar y a cruzar ríos para obedecer a Dios. Y entre más se alejaba a él, olvidaba a su familia. Y entre más se alejaba a él se iba desencajando de una manera de pensar. Entonces cuando Abraham obedece a Dios y cruza los ríos, es similar a que Abraham estuvo dispuesto ¿a qué? A olvidar su familia, a olvidar la forma en cómo él vivía, a aprender nuevos valores, a que Dios solamente fuera su único Dios y a que él estaba a lo que Dios dijera. Entre más lejos es menos la probabilidad de regresar. Algunos de ustedes si ya va en camino y todavía no sale de la calle, pero se le olvidan las llaves, regresa por ellas, ¿verdad? Pero si a 10 cuadras se acuerda que se le olvidaron las llaves, ya no regresa. Dice, pues ahí a ver cómo le hago, me brinco a ver qué hago, ¿verdad? Entre más lejos Abraham caminaba, garantizaba que él ya no iba a regresar. Y entre más obedecía a Dios, su mente se iba renovando en Dios. Si tú has decidido venir a Dios, tienes que considerarte un cruzador de ríos. Alguien que dice, he dejado el alcohol, he dejado las drogas, he dejado el chisme. Empiezo a alejarme de este tipo de hábitos y empiezo a caminar con Dios. Entre más camines con Dios, entre más tú seas obediente a la voz de Dios, tu regreso va a ser casi nulo. Pero ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes que estar dispuesto ¿a qué? A aprender de Dios, a dejar las prácticas, a aprender la mentalidad de Dios y los valores que Dios quiere inculcarte. Que si antes por ganarte 2 pesos tenías que robar, ahora con la mentalidad de Dios es decir, Señor, ¿cómo me gano ahora los 2 pesos? Antes era muy fácil, pero ahora ¿cómo me los gano? Y tú empiezas a renovar tu entendimiento. Y por eso Abraham, el hebreo, el cruzador de ríos, porque él estuvo dispuesto a que en esa obediencia y en ese llamado, él estuvo dispuesto a dejar a su tierra y a su parentela. Y él venía caminando sin saber a dónde iba, hasta que Dios le dijera, ahí párate. ¿Cuántos de nosotros apenas Dios empieza a tratar con nosotros y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos de nosotros decimos creer en Dios y entonces empezamos a caminar y le decimos, ¿es aquí, Señor? Dios quiere que tú camines para que entre más camines, Él se dé cuenta de qué tan obediente eres. ¿Cuántos en esta mañana están caminando con Dios sin esperar nada a cambio, pero están por obediencia caminando con el Señor? ¿Cuántas personas hoy estarán dispuestas a cruzar los ríos, a dejar los hábitos? ¿Cuántas personas el día de hoy estarán dispuestas a obedecer la voz de Dios? Y decir, dejo mi tierra, dejo mi parentela y me voy a plantar en el lugar que Dios quiere que yo llegue. Necesitamos saber que si Abraham fue llamado el padre de la fe, es porque él caminó. ¿Y sabes qué fue lo único que le sostuvo? El llamado que Dios le hizo. De Mesopotamia hasta Canaán, son muchos kilómetros, cientos de kilómetros. Y él venía caminando
confiando en la palabra, creyendo que el que le había hablado era fiel y sin que lo conociera todavía. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en nuestra vida como creyentes, obedeciendo a Dios porque sabemos que Él es fiel? Pareciese que a veces la vida cristiana debe ser yo te doy mi vida y tú me das tus bendiciones. Da tu vida a Dios sin esperar nada a cambio, porque después de que Dios vea tu obediencia, entonces Él va a hacer un pacto contigo. Aquí en estos primeros versículos tengo que decirte que Dios le hace un llamado, pero todavía no le hace un pacto. ¿Sabes por qué? Porque el pacto viene por la obediencia. Cuando tú y yo hemos venido al pacto de Dios, debemos saber que se trata de cruzar ríos. No es lo mismo que tú obedezcas a Dios y que olvides o que no sepas que al obedecerlo es porque estás en un pacto con Él. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que saber que tu obediencia va a hacer que Dios sea quien te introduzca en el pacto y te recuerde lo que Él quiere hacer contigo. ¿Cómo está esto? Los primeros versículos, Dios le hace un llamado y le dice, si tú sales, yo te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Pero no le dijo, voy a hacer un pacto, ¿verdad que no? Él no le dijo que iba a hacer un pacto. Dios quería la obediencia. Y otra vez te vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos caminando con Dios en esa obediencia? Entonces, es hasta que Dios ve la obediencia de Abraham y lo ve caminar y lo ve cruzando los ríos y dice, ay, este va en serio, Le bastó con una vez que me revelara su vida y sigue caminando. Este mentado Abraham viene desde Ur y no se ha cansado y sigue caminando. Entonces es Dios el que tuvo que decirle a Dios, oye Abraham, veo que eres obediente. Y yo te dije que te voy a bendecir. Y lo saca en una noche y le dice, cuenta las estrellas. Y ahí es donde Dios hace un pacto por primera vez, pero eso no lo vamos a ver hoy hasta el próximo mensaje. Lo único que yo quiero decirte hoy es, ¿Dios quiere bendecir a las familias de la tierra? Sí. Pero las familias de la tierra tienen que estar en obediencia. Dios también quiere bendecirte para que tú prosperes. Si tú lees la vida de Abraham, va a llegar un momento en que él escucha que uno de sus sobrinos es secuestrado. Él va y les hace guerra con muy pocos, trae a su sobrino y entonces uno de los reyes que pelearon con él le dice, oh, qué bueno que hiciste eso, eres muy valiente. Y ese rey trata de darle posesiones y Abraham le dice, no me des nada. Lo único que acepto de ti es el alimento que le diste a mis siervos. Y no me des nada, porque si no, entonces más adelante la historia va a decir que tú me diste a mí. A ese grado del pacto y de ese conocimiento del Dios de Abraham, Abraham podría decir, mi bendición no proviene de lo que yo puedo hacer, sino del Dios que me llamó. Y yo puedo decirte una cosa, Dios hace un pacto con Abraham y tú vas a ver a sus hijos o a su hijo. Vas a ver a su hijo Isaac siendo parte de esa bendición y de ese pacto. Y luego vas a ver a Isaac con Jacob y con Esaú. Y luego vas a ver a Jacob con 12 tribus. Y luego vas a ver 12 tribus que es todo el pueblo de Israel. Porque el pacto de Dios lo hizo ¿con quién? Con Abraham para las familias. Y si tú en tu casa estás obedeciendo a Dios, estás mostrando el orden como esposo a tus hijos, entonces tú estás obedeciendo y Dios quiere introducirte al pacto. ¿Y qué es en pocas palabras lo que yo quiero decirte?
Dios tiene un pacto con las familias por medio de Abraham. Pero padre de familia, esposo, madre de familia, esposa, son ustedes los que deben ponerse de acuerdo para caminar con Dios. ¿Sí? Hijos de familia, son ustedes los que tienen que someterse y obedecer a sus padres para que todos puedan estar en un pacto. Y entonces los hijos sean beneficiados de la bendición de Dios. ¿Cuál fue la bendición de Isaac? Toda la herencia que le dejó Abraham. Ganado. Y después de un tiempo que hubo mucha sequía, ¿sabes qué hizo Isaac? Destapó los pozos que su padre había hecho. Y él se benefició de toda esa agua. ¿Sabes cuál fue la bendición de Jacob por medio de la bendición de Isaac? Bueno, que él fue un hombre también próspero y fue un hombre el cual Dios le dio la oportunidad de tener a 12 hijos que representaban las 12 tribus de Israel. Tanto los hijos como los padres deben de estar en ese pacto, porque el pacto Dios lo hizo ¿con quién? Con Abraham, para bendecir a las familias. Y hoy quiero hacerte un llamado. Ponte de pie, vamos a orar. Hijos, obedezcan a sus padres para que ustedes sean beneficiados. Ustedes, hijos que tienen sueños y que tienen anhelos, Dios puede abrir las puertas para que ustedes puedan entrar a estudiar a un lugar donde ustedes puedan desarrollar ese potencial. Hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres para que entonces la vida les pueda sonreír. Si eres un hombre, te dé una mujer que vaya a ser tu esposa, que ame a Dios. Si tú eres un hombre, si tú eres una mujer y estás en casa, que Dios te dé un varón conforme al corazón de Dios. Papá, mamá, tienen que hacer lo necesario por resguardar el orden en casa. Pero esposo y esposo tienen que amarse y tienen que respetarse. Porque para poder estar en el pacto de Dios, en el pacto de Abraham, es el pacto de las familias, entonces es toda la familia. Y como decía Dante Gebel, o todos o nadie. La bendición tiene que caerles a todos. Si tú como papá estás siendo beneficiado con trabajo, con negocio, con oportunidades laborales, preocúpate porque también tus hijos estén siendo bendecidos y beneficiados. Recuerda, iglesia, Dios te da un llamado. Tú obedeces por fe. Y mientras estás obedeciendo, Dios está preparando un contrato que te va a dar una bendición. Él te va a introducir a un pacto. Entonces no dejes de obedecer. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Y bueno, inviten a los que no vinieron, invítenlos a la tarde, a las 6:30 tenemos culto. Estamos despedidos. Dios los bendiga.